vinimos ayer por la tarde y tuvimos ocasión de disfrutar de Jaén así por la tarde, que me encantó. Yo soy medio andaluza porque he vivido toda mi infancia en Málaga, ahora vivo en Madrid, ya veis que tengo un acento bien de Valladolid, pero la verdad es que me siento muy próxima a Andalucía, porque donde descubrí las ciudades fue en Málaga cuando era pequeña. La verdad es que bueno, para mí es un lujo estar en esta sala compartiendo con ustedes un poco mis reflexiones, que vienen de toda una vida en la cual, sobre todo a través de proyectos europeos y a través de investigaciones en urbanismo, hemos ido desarrollando unas ciertas ideas que son las que me gustaría poner sobre la mesa y debatir, y que puedan servir como sugerencia para los proyectos que ustedes están haciendo, que es lo más importante. Yo la verdad es que soy muy leída y muy estudiada, pero lo cierto es que donde más he aprendido de urbanismo y de ciudad y de todo ha sido discutiendo con colegas en los municipios y discutiendo con la gente muchas veces que sabe mucho de las ciudades, tanto como nosotros. La ponencia que tengo sobre la mesa es un poco el marco general, y quería bueno, hacer algunas provocaciones, algunas sugerencias un poco de cómo veo este tema, ¿no? Me alegra mucho por una parte que haya proyectos de largo recorrido como este que estamos haciendo. Yo estuve bastante implicada en la anterior visión de la ciudad amable, que fue en el 2013, y la verdad es que nosotros, que trabajamos mucho con ciudades europeas de mucho renombre, que tienen una trayectoria muy buena, me parece interesantísimo que los proyectos se continúen y mejoren y se consoliden, ¿no? Porque muchas veces en España hemos tenido así esa tendencia a que cada persona que llega hace una iniciativa, un proyecto, una convocatoria, llega a otro y hace otro completamente diferente, ¿no? Entonces, que las cosas se consoliden me parece que es un tema muy interesante. Pero, efectivamente, como decía Rocío en la presentación, las circunstancias van cambiando, y era un poco lo que os quería comentar, ¿no? Yo creo que el problema a mí me parece particularmente interesante hacer una convocatoria como la que estamos promoviendo la Junta en estos instantes, porque es necesario innovar, es necesario hacer las cosas de otra manera. Hay cosas que hacemos muy bien. Ayer, paseando por aquí, por Jaén, de repente hay un nuevo espacio que yo no conocía aquí al lado del colegio y de la catedral, con unos bancos, unos árboles, esto que dices, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, qué bien, ¿no? Que ya vamos encaminándonos por ahí. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que abordar unos retos muy importantes, ¿no? Yo creo que por una parte tenemos que la globalización, que en el 2013, cuando estábamos empezando en la otra fase de era algo como que teníamos ahí, que decíamos, a ver cómo nos afecta la globalización. Bueno, pues ahora ya estamos absolutamente de lleno en esa fase de globalización, ¿no? Yo comentaba, es inaudito que una app como Airbnb tenga más efecto en el tema de gestión de la vivienda de nuestras ciudades que una ordenanza. Hace unos años parecía que con las ordenanzas controlábamos algo, ¿no? Ahora resulta que llega Airbnb y nos cambia, por lo menos en Madrid o en Barcelona, nos cambia el panorama de la vivienda en una ciudad casi sin enterarnos, ¿no? O que Google o Facebook sepan seguramente más de nuestras vidas de lo que sabe el concejal de nuestra ciudad, si no es muy perceptivo, si la ciudad es un poco grande, ¿no? Porque tenemos una diversidad de formas de vivir, una diversidad de formas de relacionarnos con el espacio muy diferente de la que teníamos antes, ¿no? Y esta globalización, por otra parte, se está superponiendo con una crisis crónica, es decir, que tenemos gente que sobrevive dignamente, pero tenemos también toda una parte de la sociedad, incluyendo nuestros hijos, que seguramente van a ser sustituidos por robots en los próximos años, que tienen difícil encaje económico en nuestra sociedad, ¿no? Entonces decís, bueno, esta se está yendo por las ramas muchísimo, ¿no? Pero yo pienso que cuando abordamos proyectos de espacio urbano, estas cosas son muy relevantes. Es decir, cuando hacemos un proyecto de espacio urbano, tenemos que considerar que hay gente que puede pagar
una Coca-Cola, una cerveza, como ayer estaba todo el Pósito y toda la zona central de Jaén, y hay gente que no puede pagar ni siquiera una Coca-Cola o una cerveza, ¿no? Y que entonces, si estamos haciendo un proyecto de espacio urbano, tenemos que considerar que estén la gente que puede pagarlo y la gente que no puede pagarlo. Yo ahora estoy en un proyecto europeo, en un Civitas Excentric que estamos haciendo con Madrid, Estocolmo, Múnich y tal, donde, por ejemplo, estamos haciendo participación con la gente mayor. Y una de las cosas que nos dice la gente mayor, que solo tiene pensiones y que además con esas pensiones está manteniendo a su familia, es que por lo menos que cuando haya un cambio en una calle o en una plaza, que al menos se consiga que haya tantos asientos gratis como asientos de pago, que le llaman ellos, ¿no? Es decir, eso son cosas muy tontas, pero en cualquier proyecto que incluyamos en esta convocatoria, yo creo que esos aspectos hay que reflejarlos, ¿no? Por otra parte, tenemos un cambio en el contrato social. O sea, hasta ahora, pues me he puesto la chaqueta y casi hace calor más que frío. Y hasta ahora pues teníamos una parte de la sociedad que se ocupaba de los cuidados, de la crianza, de los niños, de los mayores, de los dependientes, etcétera y tal, que se ocupaba de los demás, ¿no? Y luego teníamos muy pocas personas mayores y los niños a cargo de esa parte de la sociedad, que eran generalmente las mujeres, que se ocupaban de ellos, ¿no? Y que tampoco tenían mucho derecho a la ciudad. En un momento dado decidimos sustituir a los niños por coches y parece que la prioridad en nuestra ciudad era que se movieran los coches más que se movieran los niños, ¿no? Y entonces los niños los teníamos estabulados como la ganadería, ¿no? En casa, en guardería, no sé qué, corralitos, etcétera, pero estabulados, ¿no? Pero ahora no eran las imágenes que tenía puestas aquí, pero podía traer dos imágenes que son una, la de los pensionistas y la otra, la del 8M, con el salto que ha dado nuestra sociedad, en la cual ya esa división entre personas que sirven o personas que cuidan y personas que son cuidadas la estamos equilibrando afortunadamente, ¿no? Y los mayores tienen igual derecho a la vida, a la ciudad, al ocio, a todo, afortunadamente. Yo desde luego estoy dispuesta a luchar por ello en lo que me queda de vida para tener este derecho. Y hemos pasado de tener, como decía una amiga mía demógrafa catalana, de tener una sociedad con muchos niños y pocos abuelos a tener una sociedad con muchísimos abuelos y pocos niños, porque además las familias se entrelazan, se divorcian, se vuelven a juntar, y entonces al final lo que tenemos es un cogollito de niños y la pirámide invertida esta que todos conocemos, ¿no? Pues esto también es muy importante a la hora de diseñar un espacio público, porque, por ejemplo, en este trabajo que estamos haciendo de investigación para el proyecto europeo, vemos que en un espacio no haya condiciones climáticas, no haya sombra, hay sol en invierno, no haya sitios donde servicios públicos en la calle, o no haya bancos, que según las normas tendría que haber un banco cada 200 metros, pero que en las ciudades que realmente están funcionando, en las que hemos trabajado nosotros que realmente funcionan, por ejemplo San Sebastián, los tienen casi cada 20 metros y no pasa nada, como aquí al lado de la catedral. Si no tenemos en cuenta ese tipo de bancos, y que además sean bancos que unos tienen que ser a lo mejor un poco más bajitos, pero otros tienen que ser un poco más altos, porque las personas mayores si no se sientan pero no se levantan. O sea, por ejemplo, mis padres me dicen que en mi barrio, en el barrio donde viven, no pueden sentarse nada más que en terrazas, porque son los únicos bancos que les admiten con su fuerza física, mis padres tienen 90 y pico años, pero con su fuerza física sentarme y levantarme. Pero es que ahora tenemos mucha gente de 90 y pico años en todas partes. Nosotros hemos hecho una encuesta en Vallecas para ver esta movilidad de los mayores y muy mayores, porque estamos definiendo un manual para hacer estas cosas, y resulta que la media que nos salía era de 75 años, y eran gente que caminaban o andaban o salían de su casa 3 veces al día. Es decir, es una movilidad que tenemos que considerar. Luego, si nos metemos a diseñar un espacio público, tenemos que considerar también esto, que haya condiciones para que los niños puedan jugar y puedan estar con una cierta libertad, que yo creo que esto ya lo tenemos un poco metido en la cabeza con los caminos escolares, con todos estos proyectos que ahora están muy en auge, pero también que tenemos unas personas mayores para las cuales tenemos que hacer amable la ciudad, ¿no? Entonces, si hacemos un proyecto
proyecto de un espacio público sería temas que tendríamos que tener en cuenta. Más el tema de lo que yo llamo reacción a un uso abusivo del planeta, que en el fondo es el cambio climático. La imagen era muy vistosa, ¿no? Que es decir, es que tenemos muchas posibilidades de tener 1 o 2 grados o 2,5 grados más próximamente, ¿no? Y tenemos también muchas posibilidades de tener lluvias torrenciales, inundaciones, etcétera. Sabemos, yo creo que los efectos del cambio climático se han comunicado perfectamente. Pero el otro día, precisamente, estaba viendo la televisión en el hotel, no sé si en Málaga o en Granada, y salía que la mayor temperatura que había habido desde que se tienen datos en todo el mundo, debía ser en España, claro, era en Córdoba, en el aeropuerto de Córdoba, 46,8 grados, me parece que era justo hace un año, porque debió ser una ola de calor que fue hace un año y tal. Nosotros, en parte, vivimos del turismo y, en parte, tendremos que garantizar la calidad de vida a nuestra gente, ¿no? Luego, el tema del cambio climático yo creo que es absolutamente determinante para los proyectos que hagamos, ¿no? Porque o logramos crear brisas, meter agua, meter verde, meter naturación en los proyectos, o son proyectos que no sirven para nada. Entonces, yo creo que es simplemente poner un poco sobre la mesa, decir, estamos en un momento de absoluta emergencia, tenemos que considerar estas cosas en nuestro proyecto y, por otra parte, digamos, la responsabilidad, como decía el director general de los municipios, es ayudar a esto. Los municipios yo creo que hacen muchas cosas, incluso más de las que debieran o de las que tienen asignadas, ¿no? Porque son la primera relación con la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que todos los políticos municipales, los técnicos municipales, lo que intentan es dar respuesta a la ciudadanía. Y uno de los temas que yo creo que es fundamental es que necesitamos más ciudad, necesitamos lo urbano, como dice Ramón Folch, que en este tiempo de crisis la ciudad o el pueblo es lo que responde a muchas cosas, a muchos temas sociales y a muchos temas ambientales también, ¿no? Pero tenemos que plantearnos las cosas desde un punto de vista completamente nuevo, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos donde el municipio tiene posibilidad de equilibrar, de ayudar, de combatir temas como desde la soledad hasta el que sea fácil tener hijos, envejecer, etcétera y tal, es a través de la red de espacios públicos y de equipamientos públicos, que eso sí que son responsabilidad directa del municipio, ¿no? Yo lo considero que es casi como si fuera el sistema circulatorio de una ciudad o el sistema circulatorio de un pueblo. No lo consideramos así porque se nos ha ido de las manos con el tema de la circulación, de tal, no sé qué, pero en realidad, o sea, para que un sitio funcione, ese sistema de espacios, de plazas, calles, equipamientos, puertas de los equipamientos. A mí me parece que las puertas de los equipamientos son unos nodos fundamentales. Yo siempre les decía ayer, así un poco para reírnos un poco a estas horas de la mañana, que digo, estoy segura de que si hiciéramos proyectos de mejora y de adecuación, de excelencia en la puerta del centro de salud, gastaríamos mucho menos en seguridad social, porque estoy absolutamente convencida de que la mitad de la gente que va al centro de salud es más por comunicarse, ver con otras, sobre todo las personas mayores, ver qué es lo que están tomando los otros, contarle qué es lo que le duele y tal, casi que por ver al médico. Ahora con la receta electrónica yo no sé si no empezaremos a tener más problemas de soledad como tienen en Francia y en Inglaterra y tal, que decían que el problema principal de los mayores es la soledad, ¿no? Entonces, aquí quería, o sea, yo creo que por una parte hay una responsabilidad enorme y el sistema de espacios públicos no es un tema baladí, no es un tema de vamos a decentar una plaza o vamos a decorar y tal y no sé qué. No, es que es algo importantísimo para la ciudad o para el pueblo este sistema de espacios públicos, pero lo tenemos que plantear desde nuevas premisas. Esas nuevas premisas son que yo aquí quería comentaros una frase, una hipótesis, digamos, de uno de mis pensadores favoritos, que es Jeremy Rifkin, que dice que cuando en una sociedad cambia el modelo energético, que en nuestro caso
que se nos ha acabado ya la energía fósil. Es la Comisión Europea la que nos está hablando de porcentajes del 35 y del 40 en energías renovables y la Comisión Europea no es Podemos, vamos, lo tenemos firmado, ¿no? Y cambia el modelo tecnológico y cambia el modelo de comunicación, es una nueva civilización. Y esto es así, o sea, el modelo de comunicación nos ha cambiado absolutamente, el teléfono nos determina, desde luego el teléfono yo creo que sabe más de mi vida que mi marido, la verdad, el modelo tecnológico, o sea, la tecnología ahora es absolutamente universal, otras cosas no son universales, la gente no es universal porque no puede ir de un sitio a otro, pero la tecnología es absolutamente universal. Entonces yo creo que lo que quería poner un poco sobre la mesa era estas ideas de decir, a la hora de abordar el proyecto, o sea, luego lo que vamos a hacer va a ser un proyecto para el espacio público, pero tenemos que plantearlo desde este punto de vista, porque si no consideramos el reverdecimiento, la salud, las diferentes edades, los diferentes tiempos, los diferentes lo que vamos a hacer va a ser caduco, va a ser algo que corresponde a otro tiempo, que no corresponde a los retos que tenemos ahora. A mí me gusta mucho esta imagen porque me parece muy divertida, que es de cuando en Ámsterdam empezaron a usar coches eléctricos. Entonces, esta es una imagen de una calle al lado de la universidad, ¿no?, donde los estudiantes inicialmente, ¿qué es lo que hacían? Pues subir el enchufe e intentar enchufar en el primer piso de su casa el coche para cargarlo, para tenerlo por la mañana, tal. Claro, esto es lo que no podemos hacer. O sea, yo creo que luego ya se vieron otras soluciones, como estos tótem de energías renovables en el cual ya montas el coche y ahora ya tenemos otros sistemas, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es intentar solucionar temas tan graves con soluciones anteriores, o sea, que no corresponde, ¿no? Y además, esto es también, yo creo que la justificación de un tema muy importante en esta convocatoria, que es el tema de la participación. Yo creo que cuando tenemos, o sea, los retos adaptativos estos a los que tenemos que enfrentarnos en este momento, ¿no? Bueno, ya hasta el Ministerio de Medio Ambiente me parece que se llama Ministerio de Transformación de Transición Ecológica, o sea que está claro que ya hasta las instituciones están teniendo en cuenta estos temas, ¿no? Tenemos que ir a otra cosa completamente diferente, ¿no? Esta foto es de San Sebastián, de Donosti, donde hemos estado trabajando mucho y esta calle antes era una calle, pues como las miles de calles que tenemos en España, con una acerita de 0,7 o de 1 metro, 2 carriles por sentido, otra acerita, sin árboles, sin tal, sin no sé qué. Bueno, pues en un momento dado conseguimos cambiarlo a otro modelo, ¿no? Y este modelo sí que funciona para los retos a los que estamos enfrentándonos. Pero para llegar a asumir estos retos necesitamos la colaboración de todos. Ahora en la palabra de moda en los proyectos europeos y en los entornos europeos es cocreación, ¿no? O sea, ya no se habla de participación, de tomar parte, sino de cocreación. Pero es que yo creo que realmente a lo que nos estamos enfrentando es suficientemente nuevo, suficientemente complejo y suficientemente, por otra parte, ilusionante como para que contemos con todo el mundo, ¿no? Os decía, me parece que mi compañera en una de las charlas hablaba, dice, bueno, en un pueblo de Andalucía pues seguramente hay una persona inglesa que vive 6 meses, no vive otros 6 meses, que no vota, no está empadronada y los otros 6 meses vive en Liverpool y cuando está aquí se dedica a hacer no sé qué. Pero es que a lo mejor esa es una persona fundamental a la hora de, incluso aunque no vote, incluso aunque no esté empadronada, es una persona fundamental para colaborar o para aportar ideas o para incluirla en el proceso de participación, no ya solo como derecho democrático de alguien que está viviendo allí, que a lo mejor si no está empadronado no lo tiene, sino como alguien de quien se puede tirar, de quien te puede aportar, que te puede dar tus visiones y que... Entonces yo creo que es fundamental, que es necesario que esto lo hagamos de esta manera. Y aquí tenía una imagen que he tomado prestada de una de las intervenciones, que era la intervención sobre
paisaje urbano que se hizo el otro día y que va a estar colgada en la web, que es un poco la visión de Barcelona sobre cómo debería ser Barcelona para asumir simplemente el reto del cambio climático y de la renaturación de la ciudad necesaria, ¿no? Yo creo que no es exactamente, seguramente a lo mejor no terminará siendo así, pero sí que está bien para hacernos una idea de hacia dónde tenemos que ir. O sea, yo me puedo imaginar Jaén con 2 o 3 grados más y lo insufrible y lo inhabitable que puede ser, y qué es lo que tendríamos que hacer para que no llegue a ese punto, ¿no? He incorporado aquí, nosotros hemos trabajado mucho, sobre todo con San Sebastián y con Vitoria, hemos trabajado mucho con Vitoria para deciros, porque ayer estaba pensando, digo, bueno, estamos hablando de retos y tal, no sé qué, pero es que hay ciudades que lo han conseguido hacer, ¿no? En este caso, nosotros estamos muy orgullosos de haber trabajado durante mucho tiempo con ellos en muchos proyectos, pero es verdad que Vitoria, pues, por ejemplo, ha conseguido una avenida, la Avenida Europa, que conoceréis seguramente todos, porque en el Centro Europa hay muchísimos congresos y sobre todo de arquitectura y de urbanismo, al cual seguramente habréis ido muchas veces, ¿no? y que han conseguido retomar el agua que tenían canalizado abajo, meter el tranvía, meter mucho más verde, forrar el edificio Europa, que a mí eso no me gusta mucho, pero hacer como una especie de pared verde en todo el edificio Europa, y muchas más cosas. O sea, por eso han sido capital europea verde. Y todo esto se ha hecho pues con la ciudadanía. Nosotros la verdad es que llevamos con ellos, hemos trabajado en muchísimos proyectos y muchísimas iniciativas, y desde el principio intentamos que cada una de esas iniciativas, lo primero fue el análisis de GeoVitoria, que fue un análisis con todos estos mimbres que os explicaba ahora, de toda la ciudad, pero ya de hace mucho tiempo, me parece que fue en el 2003, 2004 o algo así, ¿no? Y lo primero que hicimos fue empezar a trabajar con la gente, empezar a hacer participación. Participación muy bien hecha, porque es verdad que la participación, cuando la haces mal, lo que crea es como un efecto vacuna, que llamo yo, ¿no? Que es cuando haces una cosa mal, la gente se cansa y la siguiente vez que haces la convocatoria no viene, ¿no? En Vitoria conseguimos hacerla bien, y la verdad es que ha sido como algo que ha cuajado, ¿no? Que poco a poco, ahora ya cada vez que hacen un proyecto de lo que sea, va con participación, pero va con participación también medida y no agobiante, ¿no? Porque hay veces que se hace participación como que el esfuerzo que le exiges a la gente no está en relación con los resultados de la gente. Pero aquí os pongo, por ejemplo, el plan de movilidad sostenible y espacio público, que fue uno de los elementos del cambio radical que ha tenido Vitoria en este tiempo. Lo hicimos con un proyecto, con un proceso de participación. Además, me parece que fueron como 4 o 5 meses únicamente cuando hicimos. Aquí está la foto final, donde veis que, bueno, estaba yo más joven, pero no os voy a señalar, pero el alcalde en ese momento, que era Alfonso Alonso, ahí está en medio del proceso participativo, junto con gente de taxis, de la Mercedes, de asociaciones de vecinos, de todo el mundo. O sea, que se puede hacer, y además yo creo que es la vía. O sea, yo estoy convencida de que la vía de adaptarse a estos retos que tenemos por delante es esta, es participación, más reflexión, más investigación y conocimiento, más buen oficio. Yo creo, buen oficio, yo creo que lo tenemos todos, estoy segura. Además, aquí en el Colegio de Arquitectos estoy todavía más segura de que los técnicos y los profesionales tienen buen oficio, pero a veces la investigación, afortunadamente, está avanzando muchísimo. Tuvimos una charla estupenda que también os recomiendo de IS Global, de los que hacen la investigación en Barcelona, y también tenemos ya muchas evidencias de muchas cosas, ¿no? Nos falta un poquito de reflexión, yo creo, de eso, de pensar, ¿es bueno o es malo que Airbnb nos domine la ciudad? Bueno, pues vamos a pensarlo y ver cómo podemos reaccionar, ¿no? Para eso
Yo creo que uno de los fallos que hemos tenido en los últimos tiempos era que le hemos dejado demasiado estos temas urbanas al mercado globalizado en este caso, ¿no? Y nos hemos salido de los límites de nuestro marco físico. Este es un esquema de Carlos Verdaguer, de mi compañero, en el cual dices, bueno, yo creo que tenemos que meternos más dentro de nuestros límites físicos, ser conscientes de nuestros límites físicos y dar mucha más importancia a la sociedad, aparte al Estado en el sentido general, el Estado, las instituciones, ¿no? Porque si no nos pasan estas cosas. Estas son una serie de fotos de Logan, de un fotógrafo francés que a lo mejor conocéis, que es bonito porque en el fondo, o sea, lo que estamos buscando es esta ciudad convivial, esta ciudad viva, esta ciudad donde la gente se puede encontrar, que es la ciudad, o sea, que es directamente, que estas son fotos como de los años 20, pero que luego este mismo lugar, fotografiado por este fotógrafo francés, que tuvo la paciencia de ir fotografiando varios lugares de París en sucesivos tiempos, pues va empeorando y va haciéndose cada vez más insostenible, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar evitar estos procesos de insostenibilidad como han hecho en Vitoria, ¿no? Os pongo aquí estos planos de los Paus de Madrid porque yo creo que sobre plano parece que todas las cosas que hacemos están bien equilibradas y tal, pero la realidad es que hacemos unos dameros o unos estampados relativamente equilibrados de equipamiento, zonas verdes y tal, pues sin tener en cuenta, por ejemplo, que en nuestros climas o ponemos las zonas verdes donde hay agua ya de principio o son muy difíciles de mantener, ¿no? Mientras que si aprovechamos la huella del agua para situar las zonas verdes, pues serían mucho mejores, ¿no? Entonces, y nos da lugar a estas cosas que, si lo pensamos ahora desde el planteamiento que os decía antes, pues son francamente insostenibles. O sea, en estos sitios como que es difícil, es donde vivimos todos, o sea, que no es así, ¿no? Pero ni cambio climático, ni contacto, ni co-creación, ni tal, no nos sirven, ¿no? Os pongo también aquí estas fotos que también he tomado prestadas de la ponente de paisaje urbano, porque tenía unas fotos muy urbanas. Yo trabajo más en ciudades que en pueblos más pequeños, ¿no? Pero Cristina traía estas fotos donde pasa lo mismo, ¿no? Este cuadro tan bonito de vistas de Sada desde el monte, pues se transforma en este guirigay de elementos, ¿no? Que pierden totalmente la noción de paisaje. Y esto nos está pasando en muchos lugares, ¿no? Quería también, para hacer ese cambio, yo creo que es importante incorporar temas como, por ejemplo, la perspectiva de género. Pero os recuerdo que, por ejemplo, estos libros o estos replanteamientos de la ciudad desde el punto de vista también del cuidado y desde el punto de vista de todas las edades y todas las personas que viven en la ciudad, en los países escandinavos es que se hizo en el año 74, me parece. Este libro lo tengo y lo compré cuando estaba empezando a estudiar arquitectura y es del año 74. Entonces, esta revolución de decir vamos a incorporar la vida cotidiana, vamos a hacer las ciudades no solamente para la producción, porque además, desgraciadamente, tenemos muy poca producción ahora en Europa, vamos, la estamos haciendo la producción en otros sitios, pues ya se hizo. Nosotros no hicimos esta revolución de repensar las cosas entonces, pero yo creo que las tenemos que hacer ahora. Y además, para darme un poco de autoridad, quería comentaros que estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Hábitat. Estos no son específicamente urbanos, pero de todas maneras no deja de ser lo que nos está marcando lo que tenemos que hacer en los próximos tiempos y son perfectamente coherentes con esto que os estaba diciendo, ¿no? De fin de la pobreza es el objetivo global, pero en nuestro proyecto, ya os digo, yo creo que el tema de incluir a las personas que no tienen dinero y que tienen que usar la ciudad igual que los demás, me parece un tema fundamental. Es más, yo pienso que sería más fundamental. Yo siempre he pensado cuando había colas de presupuestos y restos de presupuestos en algunos ayuntamientos o tal, o no sé qué, yo siempre siempre decía, bueno, pues yo creo que hay 2 o 3 sitios, por ejemplo, las puertas de los colegios, que es donde se junta la gente que viene de fuera con la gente la gente de toda la vida de cada ciudad, ¿no? Es el sitio donde los migrantes y los residentes se entrelazan, pues es un sitio estupendo
estupendo para hacer un sitio maravilloso, ¿no? O me parecen mucho más importantes las plazas y los espacios públicos de las periferias que los del centro, porque en el centro, generalmente en las ciudades españolas, bueno, en el centro no muy abandonado, no muy caduco, las viviendas son buenas y tienen buenas condiciones, pero en las periferias, donde tienes a veces muchas viviendas muy inhabitables, que cuando sube un par de grados el calor, la gente es que se tiene que tirar a la calle porque no tiene condiciones en su casa, esas plazas son mucho más importantes. Y sin embargo, yo a veces digo, bueno, es que hay veces que me da como pena por lo que me respecta a mi generación y la responsabilidad que tenemos respecto a la ciudad, porque las ciudades en vez de crecer engordan, ¿no? Cuando las cosas crecen con toda su estructura, ¿no? Crecen los huesos, crecen las venas, crecen las vísceras, ¿no? Y cuando se engorda, pues lo que pasa es que crece solamente lo que no quieres crecer, ¿no? Pues nuestras ciudades, hay ciudades de estas que el centro, el cogollo, es maravilloso, pero luego, bueno, sin ir más lejos, mi querida Málaga, la Alameda, de la Alameda de cuando yo era pequeña a la prolongación de la Alameda, que además fue un proyecto del Ministerio de Fomento, o sea que ni siquiera es un proyecto municipal, pues imaginaros lo que va, ¿no? De la calidad que tiene la Alameda, el parque, la línea de costa, al otro lado del río, ¿no? Con esas barreras que dejan completamente asfixiado a los barrios de detrás, la prolongación de la Alameda, que es como una autopista, y el Corte Inglés y todos esos volúmenes ahí, ¿no? Entonces, no me voy por las ramas, os comento, o sea, estamos totalmente en línea con esta visión integral que nos proponen desde Hábitat y, por supuesto, con la nueva agenda urbana, que yo estuve en las discusiones y estuve en Quito y tal, y que va absolutamente en este sentido, ¿no? Incluyendo estos temas, o sea, porque yo creo que los temas ambientales los vamos teniendo más claros, los temas sociales a lo mejor un poquito menos, ¿no? Hemos adaptado el tema este de que vamos a hacer urbanismo para las personas, pero nos damos cuenta de que las personas no es una letanía así de campaña electoral, ¿no? Sino que lo que es que si hacemos cosas para las personas tenemos que hacer cosas para los mayores, para los niños, que ya lo he dicho, también para los adolescentes, ¿no? Yo me acuerdo de un trabajo que hice en Las Rozas donde nos llamaron porque los adolescentes el único espacio libre que tenían era las rotondas de las carreteras y entonces, claro, las familias estaban espeluznadas de que los niños fueran, pero es que realmente era el único espacio libre con características adecuadas para los adolescentes que había en el municipio, porque el municipio estaba hecho de forma que parecía que, como era una urbanización, cada chaval tenía su jardín en su casita, pero a los chavales les gusta estar juntos, no estar a la vista de las madres y de los padres, estar un poquito separados y con una cierta libertad, ¿no? Entonces, lo de cada chaval en su casita era un constructo imaginario erróneo, ¿no? Porque no están así. Ni siquiera estaban, los chavales más pequeños tampoco estaban en sus casitas, porque como estaban con cuidadoras mientras sus madres y sus padres estaban en el atasco y trabajando no sé cuántas horas para pagar el chalet, pues las cuidadoras también les gusta estar, latinoamericanas también les gusta estar juntas. Entonces lo que hacían era juntar a todos los niños en el centro comercial y tenerlos ahí como mascotas en los columpios del centro comercial todo el día, mientras sus padres sufrían por pagarse el chalet para que los hijos vivieran al aire libre y en unas condiciones excelentes de salubridad. Entonces, esto es así. Entonces, ya os digo, esto que comentamos yo creo que ya está sancionado y ya es es nuestra nueva Carta de Atenas, se supone que es la agenda urbana, y la agenda urbana habla de los jóvenes, habla de los viejos, habla de las mujeres, habla de perspectiva de género y de generación, habla de salud, habla de cultura, habla de medio ambiente, es decir, estas cosas ya estamos ahí y tenemos ejemplos, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que tendríamos que hacer sería integrar, o lo que intentamos, que es difícil, pero a mí también luego cuando te enfrentas con el proyecto in situ, pues es complicado, pero hay que hacerlo así, ¿no? Es integrar integrar mucho más criterios ambientales y sociales en los proyectos que se hagan,
Hay veces que nos faltan instrumentos, medidas. Hay una charla sobre indicadores en este proyecto y hay muchos indicadores urbanos que ya se pueden hacer. Yo, de todas formas, aconsejo que en cada proyecto como que sean, o sea, una vez teniendo claros los objetivos, que los indicadores sean con relación a los objetivos. O sea, por ejemplo, decir, bueno, en mi municipio, en mi pueblo, tenemos un grave problema para la movilidad de los muy mayores. Bueno, pues vamos a ver qué indicador nos puede decir que este proyecto que estamos haciendo realmente responde a las necesidades de los muy mayores. O tenemos un problema con los adolescentes, pues no indicadores así tan globales de todo, pero teniendo en cuenta todas estas cosas. Y falta pues participación, evaluación, pero yo creo que, y planificación coherente, que luego contará un poquito Rocío, pero yo creo que vamos por el buen camino, ¿no? Entonces, la ciudad amable, yo creo, ayer decía el director general, yo creo que con bastante tino, que todos estos temas que han salido en estas jornadas responden un poco a lo que se quiere, es casi como la síntesis de lo que se quiere, o sea, que se quiere que los proyectos que tengan mucho que ver con la naturación urbana, que sean inclusivos, que es una forma de decir que se aplique perspectiva de género y de generación, que sean sostenibles, que sean saludables. Yo creo que la salud es otro de los temas que tenemos que incorporar al urbanismo, al diseño, a todo inmediatamente, porque los datos que teníamos de investigación eran brutales, que se tenga en cuenta el paisaje urbano, que se evalúe, ¿no? Y, es decir, repensar una ciudad para todos y todas, para todas las edades y situaciones, y sobre todo yo creo que es fundamental el considerar la vida cotidiana en estos espacios públicos, que en el fondo son espacios de vida cotidiana, ¿no? Para ello, pues claro, si los árboles son un tema fundamental, necesitaremos a alguien que sepa de árboles, que a lo mejor es un súper experto profesional o a lo mejor es el jardinero municipal, pero necesitaremos a alguien que sepa de árboles. Si queremos hablar de salud, necesitaremos tener idea de si hay problemas de pólenes, de no pólenes, de tal, no sé qué. A lo mejor es también un investigador de primera mano, o a lo mejor es hablar con el médico del pueblo, que sabe qué es lo que pasa en el pueblo. Pero necesitamos como juntar estas, y sobre todo con todas las asociaciones solidarias o las asociaciones que están trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo y que tienen muchas cosas que decir. Pero eso ya Esteban nos lo explicará después, ¿no? Entonces, yo creo que el tema, lo ha dicho el director general, ¿no?, es poner a las personas en primer término, y entonces surgen temas como la salud, la calidad de vida, etcétera, que a veces el urbanismo de los mercados y de los negocios pues olvida, ¿no? Entre estos temas, yo creo que también, por ejemplo, o sea, aparte de estos temas de cuidados, empleo, envejecimiento, salud, bienestar, lo del empleo a mí me parece un tema fundamental y no puedo por menos que decirlo, porque yo creo que es nuestro problema número uno en toda España. O sea, y cada vez que hacemos participación bien hecha, sale. O sea, ya puedes hablar del Plan de Movilidad Sostenible en Vitoria, o de la estrategia alimentaria, o de todos los trabajos que hemos hecho, que han sido, bueno, yo llevo como más de 100 procesos participativos sobre mis espaldas, ¿no? Bueno, pues siempre sale el tema de empleo cuando preguntas a la gente, porque es un tema fundamental. Y, sin embargo, nosotros hemos sido capaces de hacer barrios enteros donde es difícil que encuentres sitio para trabajar en una posibilidad de trabajar, ¿no? Con la excusa de esa de que no, es que la gente no trabaja todo en el mismo sitio, tal, no sé qué. Es verdad, pero si no hay un solo sitio para trabajar, seguro que no va a trabajar nadie en ese barrio, ¿no? Entonces, el tema del empleo y de la generación como de economía local y tal, yo creo que también es importante. Bueno, esto es un poco de las algunas planteamientos de cómo nuestros socios suecos o nuestros socios alemanes se están planteando las cosas, ¿no?, que son, como veréis, un poco diferentes de cómo estamos planteando nosotros aquí, que seguimos con la sectorización, el reparto de usos, el uso dominante y el uso no dominante y tal.
Pero es que nuestros compañeros suecos estos, yo la verdad es que estoy impresionada hasta qué punto tienen como la innovación, el cambio y la adaptación metida en la cabeza. Os contaba ayer que, por ejemplo, en la primera reunión que tuvimos con la gente de Estocolmo, nos llegó y nos dijo, bueno, Estocolmo es una ciudad muy innovadora y tal, no sé qué. Entonces dije, no, Madrid también es una ciudad muy innovadora y tal. Y dijeron, bueno, si miráis en vuestro bolso, hay 5 cosas inventadas en Estocolmo que lleváis en el bolso. Nos apostamos una cena. Y efectivamente, empezamos a mirar y todos teníamos, ya no me acuerdo, solo me acuerdo del Spotify, pero el Spotify está inventado en Estocolmo, pero es que cada uno de nosotros tenía 5 cosas inventadas en Estocolmo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ir, o sea, a ver los problemas, a contar con la gente y a situarnos en cabeza, porque si no, lo que nos va a pasar es que ellos intentarán resolver los problemas a su manera, que además muchas veces a nosotros no nos sirve, porque el clima de Estocolmo es muy diferente del clima de Jaén, ¿no? Pero es que luego les vamos a tener que comprar la patente para, por ejemplo, una de las medidas que estamos haciendo con la gente de Estocolmo es unas estructuras para cuando hay que hacer obras en la calle, para que los peatones y los ciclistas, derivar a los peatones y los ciclistas en condiciones de seguridad, con buena señalética y tal, no sé qué. Entonces aquí todavía no nos ocupamos mucho de esto, pero según nuestras ciudades sean cada vez más dominadas o cada vez más dominante los peatones y los ciclistas, tendremos que hacerlo, ¿no? Y para cuando lo vayamos a hacer, ya la patente la tienen las empresas suecas que están ya trabajando en ello, ¿no? Entonces, tenemos que situarnos, yo creo que en el futuro, ¿no? Esto, bueno, pues yo creo que el tema es ese, como no olvidar el contexto, no olvidar lo que tenemos, saber que tenemos unos recursos muy limitados y enfocar a calidad de vida, incluyendo esto, pues bienestar, equidad, salud, etcétera, ¿no? Y para eso tenemos que hacer muchas cosas, o sea, bueno, esto pasa un poquito, y se puede medir. Nosotros en uno de los proyectos que se llama EcoCity, que hay un manual que está disponible y que yo creo que es bastante útil, ¿no?, para ver cómo enfocar, cómo meter todas estas cosas en esto. Hicimos un trabajo también de buscar indicadores para ver que unos proyectos, vamos, para que los planes o los planes especiales o lo que hagamos de proyectos recojan todos estos temas, y nos salía una forma bastante simple, que además la he visto en algunos concursos de vivienda que la gente la utilizaba y que yo creo que está muy bien, que es como hacer una estrella, decir, bueno, estos son todos mis indicadores, yo quiero que este espacio que estoy planteando, pues que reverdezca, que tenga una lámina de agua para que en verano se cree brisa, pero que no tenga, ¿cómo se llama esto?, epidemias o pestes o insectos, que además que vayan los niños, que vayan los mayores, que sea fácil de mantener, que esté coparticipado, que la gente haya participado en el proyecto y entonces luego lo tenga apropiado y no haya vandalismo, que haya tal. O sea, todos estos indicadores se pueden medir y ver, y si te sale una bola, pues es que el proyecto va bien, y si te sale caries por todas partes, pues es que el proyecto no tiene esa complejidad necesaria para la situación en la que estamos. Y quería ir terminando con algunas imágenes. Tengo imágenes sobre todo de los sitios con los que hemos trabajado, de los alemanes y tal y esto, pero bueno, yo creo que me parece que Rocío tiene imágenes así más de aquí, se puede compensar, ¿no? Pero en el fondo, o sea, estos son, con estos métodos un poco de intentar crear una ecociudad y abordar estos retos, estos son sitios, por ejemplo, como Tübingen, que son un poco como modélicos o de las primeras experiencias donde se ha trabajado, ¿no? Y a mí me gustó cuando llegué allí porque en el fondo, o sea, yo creo que hay que innovar, pero hay que tener también mucho sentido común. En el fondo yo cuando llegué allí digo, bueno, esto a mí me recuerda mucho al pueblo donde yo pasaba el verano y era completamente feliz cuando era pequeña, ¿no? Entonces yo creo que si responde a todos estos retos y además tiene ese sentido común, yo creo que vamos bien, o sea que es así, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente consigue que no machacar los ríos antes de entrar en la ciudad, sino que el río sea un espacio donde bajan los niños a jugar, consigue mantener los árboles que ya había en vez de hacer tabula rasa y empezar a plantar árboles de nuevo. Esto, por ejemplo, los que conozcáis
por ejemplo, en toda la extensión de Berlín, que es una extensión completamente nueva después de la reunificación y todo esto, pero los árboles, que tienen unos árboles magníficos, son los anteriores, o sea, consiguieron hacer el proyecto manteniendo los árboles, que nosotros, por ejemplo, en Trinitat Nova en Barcelona era una de las cosas que era un barrio bastante tremendo, pero lo único que tenía de bueno era que como se había urbanizado muy mal, tenía mucha permeabilidad y muchos árboles, entonces ya ahora es un barrio excelente, ¿no? Porque tal, bueno, pues en principio el plan que se iba a hacer para remodelar ese barrio que tenía luminosis y tal, lo primero que hacía era cortar todo ese verde que era la mayor calidad del barrio, ¿no? En vez de adaptar el dibujo al verde que ya existía, ¿no? Que parece que es más fácil, porque borras, tal, no sé qué, te lo piensas 3 veces, en vez de dedicarle 3 horas, dedicas 15, pero mantienes todo lo que tenías, ¿no? Y porque aquí os ponía, por ejemplo, en los objetivos del milenio, que el tema de espacios verdes y biodiversidad es un tema fundamental, o sea, que tiene unos efectos mentales, esto es Naciones Unidas, o sea, esto ya es la OMS más UN Habitat más tal, no sé qué, de efectos mentales de encuentro, relax, producción de alimentos, disfrute estético, pero también unos efectos físicos de isla de calor, de calidad del aire, de permeabilidad del agua, regulación de inundaciones, secuestro de carbono, regulación de clima, confort ambiental. Es decir, esto que os digo no son butad, son cosas además científicamente asumidas y que las tenemos que integrar. O sea, ya, les comentaba, como tengo muchos años ya en la profesión, la verdad es que cuando empecé me acuerdo que siempre en los planos y tal poníamos conservar el medio ambiente, ahorrar energía. Ya desde hace como 15 años decían, no, yo creo que en cada cosa que hagamos tenemos que producir energía, como dice Jeremy Rifkin, o sea, que es que si hacemos, yo que sé, una cubierta de un vado para un autobús, ahí ya tenemos que poner células fotovoltaicas para que pueda producir energía, para que no tire de la energía que ya no tenemos, ¿no? Y además al mismo tiempo seguramente te da sombra y te puede hacer cosas. O el medio ambiente ya no de conservar nada, o sea, es que tenemos que mejorarlo, o sea, es que lo tenemos tan absolutamente machacado que lo que tenemos que hacer es mejorar. Por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, de las ideas que en participación surgen siempre, o por lo menos mi experiencia es que cuando estás en un sitio y tal, lo primero que dice la gente es un paseo que llegue hasta la ribera del río para que el paseo del colesterol no haya que hacerlo por la carretera, sino que sea por una vía verde, que es obvio, ¿no? Está. Pero hay en muchos pueblos y muchos lugares donde el acceso a los mejores lugares del entorno está completamente cortado porque se ha ido situando naves, carreteras, no sé qué, no sé cuántos y tal, y entonces al final a lo mejor pueden ir los adultos, pero a un niño o a un adolescente o tal no le puedes dejar solo que vaya a la orilla, a la ribera del río, le tienes que llevar en coche porque está peligroso, ¿no? En esto se ha mejorado mucho con las vías verdes en los últimos años y tal, pero todavía tenemos mucho más que mejorar. Es decir, que nuestros proyectos tienen que mejorar la biodiversidad, mejorar la equidad, mejorar la naturalización, y todas estas cosas tomárnoslas en serio y combinarlas todas, pero se puede hacer y yo creo que es interesante hacerlo. Estas son algunas fotos más. Yo os recomendaría también, tenía más fotos y las he quitado porque hubo un programa en la televisión que se llama Enviado Especial, que se llamaba Las ciudades del futuro, y que precisamente explicaba de forma muy gráfica y muy buena, muy de periodista, muy concisa, qué es lo que están haciendo en estas ciudades que nos sirven como de referente. Y yo os aconsejo verlo porque es un programa de estos cortito, pero muy profesional y más interesante que una charla, porque además tiene imágenes y tiene tal, y os aconsejo mucho verlo porque están en este sentido, ¿no? O, por ejemplo, el tema del agua, de los niños en estas ciudades, un poco como estas buenas prácticas que tenemos, la verdad es que eso, la atención a los chavales es enorme, ¿no? Y tienen, en Alemania ya sabéis además que por ejemplo las fuentes se tapan en invierno generalmente, que a mí me parece una historia interesante también, o sea que tienen como distintos, pero en verano se pueden bañar, no son de
de adorno. O sea, a mí las fuentes estas que os contaba, que yo intenté hacerla hace mucho tiempo porque la vi en un palacio en San Petersburgo, estas fuentes que salen los chorritos así aleatoriamente para los niños, y no coló, con un alcalde en Carabaña, pero no coló, y luego la hizo Euro Disney y ahora se está haciendo por todas partes. Me parece una tipología maravillosa, porque es que vamos a necesitar agua. O sea, como siga subiendo la temperatura, para poder vivir vamos a necesitar agua. O sea, que me parece estupendo. O, por ejemplo, una cosa tan tonta como esta, que es una industria que estaba en el borde de la zona esta de la ecociudad de Tübingen, ¿no? Que en vez de hacer tabla rasa y un poco tipo Cirujeda, ¿no? Del ese decir, bueno, pues le quitamos los paneles, lo pintamos de colores, no mucho, porque esto tampoco tiene mucho presupuesto, y es el sitio ideal para los adolescentes. Los adolescentes necesitan solamente un sitio donde ellos se puedan juntar con wifi, pues en este caso techumbre para no asarse o cuando llueva, y poco más. Y si está justo en el borde del barrio, mejor que si está en el centro, porque a ellos les gusta más estar un poquito en el borde. O sea, esto es así, está estudiado, vamos. O sea que... por ejemplo, en tema de movilidad, el cambio de movilidad, que yo creo que tenemos ya todos asumido, que es decir, bueno, empezamos con caballerías y peatones, luego fuimos añadiendo modos y al final, hasta ahora, lo que tenemos es que las líneas rectas son para los automóviles y todos los demás, incluyendo los peatones y los ciclistas, que son los que nos van a solucionar la movilidad de proximidad, porque realmente los recorridos que hacemos son muy pequeños, son los que tenemos los recorridos completamente troceados e inaccesibles, cuando lo que teníamos que hacer es esto, ¿no? Que peatones y ciclistas fueran los que fueran absolutamente derechos y el coche, que es un invitado en la ciudad, fuera de otra manera. Entonces ya estamos trabajando en otros temas, o sea, de que hay zonas de tráfico calmado con reducción de vehículos libres de coche y luego unos itinerarios por donde podría pasar el coche, ¿no? El coche como anfitrión en vez del coche como invitado, ¿no? Bueno, los caminos escolares, etcétera. Y os pongo un par de ejemplos más que me parecen de estos colegas de Estocolmo, que me parece interesante, que es decir, bueno, luego en la orden se dice como que todo esto tiene que estar dentro del plan general o dentro del plan del PEMUS o dentro de tal. Esto, así es como hacen las cosas, por ejemplo, en Estocolmo, ¿no? Que tienen una visión de futuro para la ciudad, que se les está quedando un poco, van a tener que hacer otra porque es del 2020 y ya van a tener que hacer el 2040, imagino, ¿no? Pero un plan de ciudad, un plan de movilidad sostenible, un plan de peatones y un plan de vitalidad de la ciudad, que incluye más tema de usos y actividades y tal, ¿no? Y su objetivo es una ciudad más vibrante, dicen ellos, y espacios públicos de calidad de prioridad peatonal. Bueno, pues dentro de este marco, donde ya hay un acuerdo, como nos pasó en Vitoria, o sea, hay un acuerdo de todo el ayuntamiento para promover este tipo de objetivos, lo que hicieron fue un tema de urbanismo táctico, de pop-up, para hacer una prueba para que la gente viera si quería o no tener este tipo de cambio en parte de su espacio público. Entonces, en unos ejes muy bien escogidos, porque la verdad es que estuve viéndolos y estaban urbanísticamente muy bien escogidos, cambian y entonces lo que hacen es, por ejemplo, que hacen este urbanismo táctico solo en verano, del 15 de mayo al 15 de septiembre, ponen mobiliario, lo reverdecen todo, hacen bibliotecas volantes, hacen todo tipo de actividades, una plataformita para hacer feng shui o hacer danzas del mundo, o para tocar música clásica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todo esto lo hacen con mobiliario pues de palés, como en los restaurantes hipsters que tenemos ahora y tal, y no sé qué. Lo ponen, lo tienen todo el verano y lo evalúan al final del verano. Esto lo han ido haciendo
durante las fotos, que es en blanco y negro, lo siento, pero vamos, la verdad es que era muy vistoso. Lo que nos contaron era divertido, porque lo que nos contaron era que lo que más les había costado de todo era que ellos tienen una ordenanza que alguien con alcohol no puede cruzar la calle, fijaros. Que yo decía, pues eso nosotros lo tenemos superadísimo, porque tenemos camareros con alcohol y con esto y tal cruzando la calle por todas partes, por toda España, ¿no? No hay ningún problema. Pero para ellos lo más difícil había sido esa ordenanza, que era una ordenanza nacional, que era que alguien no puede cruzar con unas cañas la calle, porque tienen el tema este así puritano del alcohol muy enraizado, ¿no? Y entonces esto lo han hecho durante 4 años, y entonces al final han decidido que también en invierno iban a dar prioridad peatonal, pero de otra manera. Pero de todas maneras en invierno retiran en parte del mobiliario, o sea, en verano es una zona estancial, con todo tipo de actividades, y en invierno pues ya es con prioridad peatonal, pero de otro tipo. A mí me parece una forma muy inteligente de plantearlo, ¿no? Pero también, pues por ejemplo, esto es en Santiago de Chile, también con sillas volantes como las que teníamos, por ejemplo, antes de toda la vida en el paseo de Alicante, si recordáis, había este tipo de sillas volantes, como los parques franceses o como tal, que luego explicará Rocío. O esto es el archiconocido caso de Nueva York, cuando cambiaron Times Square. Hay una charla TED preciosa sobre esta transformación que yo creo que os interesará a lo mejor escuchar, y donde lo primero que se hizo fue poner jardineras y sillas, ver qué pasaba y luego hacer la operación final, ¿no? Y con esto ya voy a ir terminando, me parece. Sí, a ver, ¿qué es? Sí. Vale. Que es, esto es Malmo, que imagino que a lo mejor los que seáis arquitectos conoceréis, está al lado del edificio del Torso de Calatrava, y los que seáis aficionados a las series también, porque en la del Puente sale continuamente, ¿no? Y es toda una operación como de regeneración. La verdad es que podía haber traído, a pesar de que salga en la tele, podía haberme traído también alguna foto más, pero en el fondo todo este tipo de nuevas ciudades son muy parecidas, o sea, son bastante densidad, pero no densidad Hong Kong, sino densidad de edificios, pues ya los veis, un poco de 4, 5, 6 edificios, un espacio público muy cuidado, prioridad para peatones y para bicicletas, y luego recuperación de determinados espacios urbanos. Este lo traía porque me parece magnífico, porque ha tenido un éxito, bueno, ya veis, enorme, ¿no? En el fondo era una escollera triste, y no tengo el antes y el después, pero una escollera triste de una zona industrial, porque era una zona de astilleros, y donde le han puesto, como veis, unas maderas baratas, vamos, que no es que tenga mucho diseño, ¿no? Pero bueno, con suficiente generosidad y con suficiente digamos impronta, ¿no? Para que se haya convertido como en el lugar de Malmo, en el lugar donde se va en Malmo. Yo la verdad es que no estuve aquí en verano y no vi a estos chicos tan estupendos en Bañador, sino que estuve en invierno a las 7 de la mañana porque tenía un congreso, y entonces aproveché antes del congreso para ir a verlo, y estaba así, pues de gente corriendo, con perros, haciendo gimnasia, dando el paseo matinal. El barrio no es que sea un barrio muy vivo, Malmo tampoco, o sea, las ciudades nórdicas tampoco son ciudades muy vivas y tal, pero tiene suficiente comercio como para que haya vitalidad. Y bueno, pues yo creo que es esto en el programa este de televisión sale mucho más. Y bueno, por supuesto, luego todas las casas son casas pasivas, con bajo uso de energía, con transporte público. Los coches se sitúan como en la periferia de los lugares. O sea, no se trata de que no pueda haber coches, sino de que un poco el criterio que se emplea en estos temas es que la parada del autobús y la del coche estén a la misma distancia, que es lo que me pasaba a mí, que yo ya he vendido el coche porque lo tenía a 3 manzanas, porque yo vivo en el centro de Madrid y mi edificio no tenía garaje, lo tenía en un garaje alquilado, y la verdad es que terminé por no cogerlo, porque si tienes buen transporte público, pues la verdad es que al final dices, bueno, pues mejor el transporte público, o caminar, que falta me hace, o coger la bici que irme 3 manzanas hasta coger el coche. Pero si lo tienes en la vertical de tu dormitorio,
y en la vertical de tu despacho, pues al final te metes en el coche, aunque sea para pasarte 3 horas en el atasco consiguiente, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas ya tenemos ejemplos suficientes, ya os digo, ya tenemos mandato suficiente. Os he puesto aquí algunas de las guías que nosotros llevamos elaborando, pero desde, o sea, la guía, los criterios de sostenibilidad que hice para Euskadi es del 2003, esta es del 2005, la de urbanismo y género es del 2005, la de ciudades igualitarias se acaba de publicar por el Ayuntamiento de Madrid, el manual de caminar en la ciudad, que es también de GA21, pero que lo ha publicado el Colegio de Ingenieros de Caminos, es del año pasado. Las medidas para mitigación, vamos, del cambio climático en urbanismo también lo publicamos con la FEM hace 2 o 3 años, y son todo contenidos. El Plan de Acción por el Clima de San Sebastián se acaba de publicar, están en nuestra web, en GA21, por si tenéis interés, y los vamos a poner también a petición de Lola Gil en la web de la Ciudad Amable, por si os interesa, porque la verdad es que hemos trabajado mucho en intentar aterrizar estos conceptos que os decía al principio en cosas más prácticas que nos puedan ayudar a hacer proyectos, y por supuesto están a vuestra disposición. Y también este de Ecocity que os decía. Esta es la web de GA21 y, bueno, pues nada, pues muchas gracias. Esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. Bueno, que yo paso del ustedes al tú, no consigo ser un poco seria y hablar de usted con todo el respeto que os merecéis. Así que, pues nada, muchísimas gracias.